Nací en una casa donde el amor y la sencillez caminaban lado a lado. Mi padre, Manuel, era un hombre de pocas palabras, pero con un corazón enorme. Trabajaba como carpintero, moldeando la madera con el mismo cuidado con el que moldeaba nuestro carácter. Mi madre, Francisca, era el pilar del hogar, una mujer dulce, firme y profundamente devota a la familia. Fue con ella que aprendí a perdonar, y también a entender que el perdón, a veces, duele más que la ira. Mi hermano Leo llegó al mundo 2 años después de mí. Desde pequeño, era distinto a mí. Mientras yo me encantaba con las flores del jardín y los libros que mi madre guardaba en la vieja estantería, él parecía fascinado por lo que brillaba en monedas, relojes, cualquier cosa que representara valor. Me hacía gracia. Nunca imaginé que aquella curiosidad se transformaría, un día, en ambición. En nuestra infancia éramos inseparables. Jugábamos en el patio, corríamos por el campo y nos reíamos de todo. Mamá decía que Leo tenía el don de conquistar a las personas con su sonrisa o yo lo crea. Pero papá, siempre observador, a veces decía en voz baja a María: el brillo en los ojos de tu hermano es bonito, solo espero que no se deslumbre con el tiempo. Yo no entendía a qué se refería. Hoy lo comprendo. A nuestro barrio era sencillo, pero lleno de vida. Teníamos vecinos que parecían parte de la familia: la señora Josefa, que hacía los mejores panes de la zona, su marido Francisco, que siempre contaba historias de juventud, y el señor Eduardo, un hombre misterioso que todos respetaban. Recuerdo también a Lucía, mi mejor amiga, una niña dulce y soñadora, que compartía conmigo secretos y miedos de la adolescencia. Fue ella quien primero me advirtió en María: tu hermano es bueno, pero a veces parece querer más de lo que puede tener. Yo miré, era solo Leo. Mi hermano. En el tiempo pasó, y llegó la adolescencia como una ola de descubrimientos. Comencé a trabajar temprano, ayudando a mamá en casa. Leo, en cambio, tenía otros planes. Soñaba con salir de allí, conquistar el mundo, ser alguien importante. Papá decía que eso estaba bien, pero que debía aprender el valor del esfuerzo. Y fue entonces cuando surgieron los primeros roces entre ellos. Recuerdo una noche en que Leo llegó exaltado. Había discutido con papá por dinero que quería pedir prestado. Solo quiero una oportunidad de hacer algo grande. Papá respondió con calma: lo grande, hijo, se hace con pasos pequeños. Si no respetas lo pequeño, nunca alcanzarás lo grande. Leo salió dando un portazo. Fue la primera vez que vi lágrimas en los ojos de papá. Después de esa noche, algo cambió en mi hermano. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, con amigos desconocidos. Uno de ellos era Pablo, un joven astuto, persuasivo. Otro, Juan, arrogante, que siempre mostraba algo nuevo. Y también Javier, el mayor héroe del grupo, que vivía de atajos. Yo sabía que aquello no terminaría bien, pero no había forma de detenerlo. Él decía que yo no entendía el mundo como él lo veía. Mientras Leo buscaba aventuras, yo me aferraba a lo que teníamos. Cuidaba a mamá, ayudaba a papá, y trataba de mantener viva la unión familiar. Fue entonces cuando conocí a Rafael, hijo del señor Francisco. Nos hicimos amigos, luego compañeros, y finalmente prometidos. Leo parecía feliz por mí, pero a veces notaba en su mirada una mezcla extraña de orgullo y envidia. Él decía: siempre fuiste la correcta de la familia. Todo te sale bien. No sabía qué responder. Se estaba alejando de todos nosotros, aun cuando papá enfermó. El mundo pareció derrumbarse. Manuel era el pilar de la casa, y verlo debilitarse fue como presenciar un castillo desmoronarse. Me quedé a su lado hasta el final. Leo, aunque lo visitó algunas veces, siempre parecía apurado, como si tuviera cosas más importantes que hacer. En su último día, papá me sostuvo la mano y dijo: a María, cuida a tu madre, y cuida de tu hermano. Él todavía te necesitará. Fueron sus últimas palabras para mí. Para Leo, solo dejó un silencio pesado. Después de la partida de papá, mamá cambió, su brillo disminuyó, y la fe que siempre la sostuvo fue puesta a prueba. Leo apareció un día diciendo que había conseguido un trabajo en otra ciudad. Dijo que sería la oportunidad de empezar una nueva vida. Mamá, con el corazón apretado, bendijo su partida. Yo lloré en él. Me prometió que volvería siempre. Promesa que, como muchas otras, se perdió en el tiempo. Los años pasaron, y yo seguí mi vida junto a Rafael. Construimos nuestro hogar, y tuvimos a nuestras hijas, Elena y Julieta, quienes llenaron nuestra casa de alegría. Mamá envejeció, pero se mantenía firme. Leo reapareció después de mucho tiempo, cambiado. Vestía bien, hablaba con seguridad y traía consigo a una mujer, Valeria. Era hermosa, sofisticada,
educada, pero había algo en su mirada que me incomodaba, en un brillo calculador, evaluador, como si todo tuviera un precio al principio. Valeria fue amable, admiraba a nuestra familia, decía, y encontraba lindo el cariño que teníamos. Pero poco a poco, sus palabras empezaron a tener un veneno sutil. María, podrían tener mucho más si pensaran como Leo, dijo una vez mientras miraba nuestra casa sencilla. Yo, solo sonreí. Ya había aprendido que no todo necesita respuesta, mamá. Sin embargo, no se dejaba engañar. Una noche me llamó y me dijo, Anija, tu hermano está cambiando. Y no es por el tiempo, es por influencia. Ten cuidado con quien se acerca por interés. Sabía a quién se refería. Como siempre, quise creer en lo mejor. Con los meses, Leo empezó a visitar a mamá más seguido. Hablaba de negocios, inversiones y oportunidades. A veces parecía más interesado en los bienes de la familia que en su madre. Cuando yo intentaba hablar, él se esquivaba. Eres muy sentimental, María. El mundo no está hecho solo de emociones. Era difícil reconocer en aquel hombre al hermano que una vez corrió conmigo por los campos. Una vez, durante la cena, Valeria dijo algo que me heló. María, cuando tu madre se vaya, necesitarán saber administrar lo que deje. Es mucha responsabilidad, ¿sabes? Leo rió y respondió, no te preocupes, amor, sé cómo manejar estas cosas. Mamá guardó silencio, y pude notar un suspiro pesado en sus labios. Comprendí que algo dentro de ella también desconfiaba. A partir de allí, todo comenzó a cambiar. Leo trataba las visitas como compromisos de negocios. Valeria, siempre a su lado, observaba cada detalle, cada objeto, cada documento. Yo intentaba mantener la paz, pero sentía que una distancia irreversible se abría entre nosotros. La vida me enseñó que la ambición es como una semilla cuando se planta en el corazón equivocado. Crece rápido y destruye todo a su alrededor. Solo que no sabía que aquella semilla ya estaba germinando en mi propia familia. Hay decisiones en la vida que parecen pequeñas en el momento en que las tomamos, pero que, con el tiempo, revelan la magnitud de la tragedia que conllevan. Hoy, lo entiendo. Entiendo como un simple gesto de confianza puede abrir la puerta a un abismo del que jamás podemos salir completamente. En todo comenzó cuando mamá enfermó. No fue una enfermedad repentina, sino un desgaste lento, silencioso. Yo trataba de cuidarla como podía, dividiendo el tiempo entre el trabajo, mis hijas y las constantes visitas al hospital. Leo, en cambio, aparecía cada vez con más frecuencia, siempre acompañado de Valeria. Se mostraba atento, solícito, preocupado, y yo, agotada, veía en eso un alivio. Déjalo en mis manos. María, yo me encargo de esta parte burocrática, tú ya tienes suficientes preocupaciones, decía. Esas palabras aún resuenan en mi mente. Quería creer que había cambiado, que el tiempo y la madurez lo habían hecho mejor. Mamá también parecía feliz de verlo más presente. Fue ahí, entre el cansancio y el deseo de mantener la paz, que cometí mi mayor error. Leo me convenció de que sería más práctico centralizar los asuntos financieros de la familia. Dijo que, como yo estaba sobrecargada, él podría ocuparse de las cuentas, documentos y decisiones bancarias relacionadas con el tratamiento de mamá. Hablaba con seguridad, explicando todo con detalles técnicos que apenas comprendía. Siempre fui más emocional que racional, y tal vez por eso no percibí las señales. Cuando me pidió que firmara una autorización para manejar los recursos de la familia, dudé solo un instante. Recordé lo que papá dijo antes de partir, cuida a tu hermano. Y firmé. No sabía que en ese momento estaba entregando más que papeles. Le estaba entregando la llave de la confianza que sostenía a nuestra familia a los días siguientes. Leo parecía animado, lleno de planes. Hablaba de cómo podría invertir el dinero de manera que rindiera más, asegurando el confort de mamá y la seguridad futura de todos. Valeria, siempre a su lado, sonreía con aquel brillo que no era realmente sonrisa. A veces, la veía observar la casa de mamá, evaluando cada detalle, como quien calcula un valor. Cuando la miraba, desviaba la mirada, pero dejaba en el aire una expresión de quien ya sabe lo que va a suceder con el tiempo. Noté pequeños cambios en el comportamiento de Leo. Comenzó a evitar ciertas conversaciones. Decía que había detalles que yo no entendería. Siempre que preguntaba por los papeles que había llevado, respondía con calma: todo está resuelto. María confía en mí. Why yo confío ba? ¿Cómo no confiar? Era mi hermano, el mismo niño que un día compartió conmigo el último pedazo de pan. Pero la confianza es como el cristal cuando se quiebra. Aunque intentemos repararlo, nunca vuelve a ser igual. La primera grieta apareció cuando llegó una carta a la casa de mamá. Era una notificación del banco,
informando sobre movimientos inusuales en la cuenta. Leo estaba presente cuando abrí el sobre. Miró rápidamente, sonrió guaidillo. Eso es normal. Transferí algunos valores a una inversión que rendirá mucho más. Quise creerle, pero algo dentro de mí gritaba que algo estaba mal. Aún así, guardé silencio. Callé porque no quería conflictos. Callé porque creí que era mejor preservar la poca armonía que quedaba. Ese silencio fue mi segundo error. Mientras tanto, mamá empeoraba. Las noches eran largas, y yo me dividía entre el dolor de verla débil y la necesidad de mantener la casa en orden. Leo aparecía a menudo, pero nunca sin Valeria, y cada vez que ella cruzaba la puerta, parecía que el aire se volvía más pesado. Una noche, mientras mamá dormía, Valeria se acercó a mí, con un tono dulce, pero frío. María, sé que es difícil, pero cuando tu madre se vaya, necesitan estar preparados. Leo se está encargando de todo. Él sabe lo que hace. Ti eres buna. Pero el mundo es cruel con quienes confían demasiado. Aquella frase me atravesó. Hablaba como quien advierte, pero el brillo en sus ojos era de quien amenaza. Fue cuando comprendí que algo se estaba tramando, y yo estaba en el centro, sin saberlo, aun cuando mamá falleció. La casa quedó vacía de una manera indescriptible. Era como si el silencio hubiera ganado peso. Leo parecía emocionado, pero había una prisa extraña en sus gestos. Dijo que para arreglar los trámites del inventario necesitábamos muchos documentos. Yo, aún abatida, dejé que él se encargara de todo. Creí que por ser más práctico, él sabría qué hacer. Fue entonces cuando descubrí el precio de la ingenuidad. Semanas después, recibí una llamada del abogado de la familia. Me informó, con tono cuidadoso, que Leo había sido nombrado único responsable legal de los bienes que mamá dejó. No, pregunté cómo era posible. Respondió que yo había firmado un poder que le otorgaba plenos poderes sobre la herencia, el mismo documento que meses antes Leo me había entregado, diciendo que solo serviría para los gastos médicos. A mi corazón se congeló. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La traición no fue solo financiera, fue moral, fue de sangre, y lo peor, yo lo había permitido. Confronté a Leo al día siguiente. No negó nada, al contrario, habló con una calma que me hirió más que cualquier grito. María, solo hice lo que debía hacerse. ¿No tienes visión de futuro? Transformaré lo que mamá dejó en algo más grande. Esto es para todos nosotros. Pero vi en sus ojos, no era por nosotros. Era por él. Y Valeria, con los brazos cruzados, solo observaba. Satisfecha, en esa conversación marcó el fin de lo que quedaba de nuestra fraternidad. Intenté argumentar, apelar a la memoria de papá, a los valores que nos enseñó, pero Leo parecía haber enterrado el pasado. Junto con mamá, los días siguientes fueron de humillación e impotencia. Descubrí que varias propiedades y valores ya estaban siendo transferidos a empresas y cuentas ligadas a Valeria. Cuando busqué ayuda legal, el abogado me dijo que sería difícil revertirlo. Todo estaba dentro de la ley, y las firmas eran mías. Fue entonces cuando comprendí el peso de la culpa. No era solo víctima, era parte del engranaje que permitió todo aquello. Mi confianza ciega, mi deseo de creer en lo mejor, mi incapacidad de decir no, todo eso construyó el camino de la traición. Pasé noches sin dormir, revisando cada decisión, cada conversación, cada firma. Recordaba la voz de mi padre, las palabras de mi madre, y me preguntaba en qué momento dejé de ver lo obvio. La respuesta dolía nunca. Quaisve. Quería creer que el amor entre hermanos era más fuerte que el dinero. Con el tiempo, la relación entre Leo y yo se volvió fría, distante. Él comenzó a evitarme, tal vez por culpa, tal vez por orgullo. Valeria, en cambio, aparecía en los eventos familiares, mostrando la nueva vida, como recordándome diariamente mi debilidad. A mis hijas notaron el cambio. Elena, sensible, me preguntó una noche: mamá, ¿por qué el tío Leo ya no viene? No supe qué responder. ¿Cómo explicar a un niño que la sangre puede traicionar? YCL Amor, cuando no es correspondido, se transforma en herida. Poco a poco, aprendí a convivir con el arrepentimiento, no como algo que desaparece, sino como un recordatorio constante. Hoy entiendo que a veces el error no es confiar, es insistir en confiar en quien ya nos mostró que no merece esa confianza. El tiempo tiene una forma curiosa de mostrar lo que realmente importa. No cura todas las heridas, pero nos enseña a lidiar con ellas, a comprender nuestros errores, y a veces nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Fue así como entendí que, incluso después de la traición más profunda, existía la posibilidad de reconstrucción, N-N o completa quizás, pero suficiente para devolver algo de paz a Leo,
apareció en mi puerta una tarde lluviosa, diferente de todas las veces que lo había visto en los últimos meses. Había cansancio en su mirada, pero también algo que no había visto en años, en arrepentimiento genuino. Entró sin alarde, vacilante, como quien teme el juicio que está por recibir en María. «Necesito hablar contigo», comenzó. La voz era baja, pero firme. «He cometido errores, más de los que puedo soportar. Perdí tanto. No solo a ti, no solo a la familia, sino también a mí mismo». Respiré profundo, intentando controlar la mezcla de ira, dolor y, en el fondo, todavía amor fraternal. «Leo, sabes que lo que hiciste dolió, pero escuchar esto es algo que esperaba desde hace mucho tiempo». Él continuó, contándome cómo las decisiones que había tomado con Valeria habían destruido su propia vida. Las inversiones que creyó seguras fallaron. El dinero desapareció en negocios fallidos. Y la ambición que lo guiaba lo dejó solo, sin aliados, sin amigos que realmente importaran. Fue en esa gran decepción donde comenzó a comprender la magnitud de lo que había perdido. Pensé que podía controlarlo todo, que podía ser alguien importante a costa de todo lo que teníamos. Pero no me di cuenta de que los valores que papá y mamá nos enseñaron eran más grandes que cualquier riqueza. Y los perdí, dijo, con lágrimas que nunca pensé ver en Leo. En su arrepentimiento era palpable, sincero. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad de recuperar algún tipo de vínculo. Pero también sabía que la confianza no se reconstruye de inmediato, se gana poco a poco, con gestos, acciones, demostraciones de lealtad y respeto. Leo pidió conocer a mi hijo. Dudé, recordando cuánto daño ya había causado, pero en el fondo sabía que mi hijo, tan inocente, tan puro, podía ser un vínculo capaz de suavizar nuestra relación. Cuando vio al niño, sus ojos se iluminaron de una manera que no veía desde la infancia. Apareció una sonrisa genuina, y pude percibir que estaba siendo tocado por algo más grande que la ambición en amor. Amor de tío, de familia, de alguien que aún podía aprender la importancia de estar presente para quienes importan. En las semanas siguientes fueron delicadas. Leo quería redimirse, demostrar que había cambiado, que su codicia ya no definiría sus decisiones. Comenzó a participar en la vida de mi hijo, ayudarnos de maneras pequeñas, discretas, pero significativas. Cada gesto era un puente que intentaba construir, un intento de recuperar la confianza que había destruido, pero la vida todavía tenía lecciones que enseñarnos. Leo pasó por situaciones difíciles en su trabajo, a negocios que no funcionaron, socios que lo engañaron. Cada decepción reforzaba en su corazón la conciencia de que la riqueza o el poder no valen nada sin integridad. Y la lección más grande, comprendió, era que la familia es el tesoro que no se mide con dinero. Conversábamos con frecuencia. Yo dejaba claro que el perdón no era inmediato, que ciertas cicatrices permanecerían, pero también reconocía su esfuerzo. Había momentos en que el rencor regresaba, fuerte, impulsivo, pero pronto se desvanecía al recordar al niño que aún era para mí, al hermano que conocí y amé. La relación entre él y mi hijo se fortaleció sorprendentemente. El niño adoraba escuchar historias de aventuras, risas y pequeñas travesuras que Leo contaba con cariño. Por primera vez, vi a Leo sonreír sin pretensión, sin malicia, solo con la alegría pura de estar cerca de alguien que amaba. Y en ese proceso, yo también aprendí a equilibrar perdón y vigilancia, dejando espacio para el error que cometió, pero sin permitir que nos dañara nuevamente. En Leo comenzó a buscar reparaciones más concretas, intentaba, dentro de lo posible, corregir la parte financiera que había perdido y devolver cierta estabilidad a la familia. Sabía que no podía deshacer todo, pero sus gestos mostraban que su arrepentimiento se había transformado en responsabilidad. Quería ser digno de confianza nuevamente, no solo con palabras, sino con acciones. Con el tiempo, la relación que parecía condenada empezó a encontrar una manera de coexistir. No había prisa, ni falsas ilusiones. Había respeto, cuidado y un intento sincero de reconstrucción. Percibía que Leo había cambiado más humilde, más atento, finalmente capaz de entender que la riqueza y la ambición sin principios son vacías. El mayor regalo de todo esto fue darme cuenta de que el amor, incluso cuando se pone a prueba y se hiere, puede sobrevivir si hay sinceridad. Mi hijo se convirtió en el vínculo que nos permitió reconstruir algo que parecía perdido para siempre. Leo encontró en la sonrisa del niño y en mi vigilancia una razón para cambiar, para convertirse en alguien mejor, no por obligación, sino por el deseo genuino de formar parte de la familia de manera íntegra. Yo, por mi parte,
aprendí a equilibrar perdón y cautela. Comprendí que amar no significa renunciar a los límites, sino estar dispuesta a creer poco a poco cuando veo esfuerzos reales de cambio. La vida nos enseñó, a través del dolor, las lágrimas y los errores, que la confianza rota puede reconstruirse, pero nunca de la misma manera. Anne se transforma en algo más sólido, consciente y verdadero. Al final, no se trataba solo de bienes o herencia, se trataba de rescatar lazos, de aprender de los errores, de valorar a la familia por encima de todo. Leo lo entendió. Yo y mi hijo, con su inocencia y alegría, nos recordaba diariamente que el amor verdadero no se mide, se demuestra. Hoy puedo mirar a Leo y sentir algo que no sentía desde hace mucho: en esperanza. La esperanza de que, incluso después de la traición más profunda, todavía podemos reconstruir, confiar y ser familia. Leo ya no es solo el hermano que me decepcionó, es el tío que enseña a mi hijo a sonreír, que camina con nosotros en pequeñas conquistas diarias, que finalmente entendió el valor de lo que no se puede comprar: a la confianza, el respeto y el amor verdadero. Y así, seguimos cautelosos, pero juntos. Un aprendizaje doloroso, sí, pero también liberador. La historia que podría haber terminado en rencor y destrucción encontró, en el arrepentimiento y el amor, un camino de reconciliación que nos mostró que la vida, incluso marcada por errores, aún puede ofrecer un final digno de esperanza.